Un amigo. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Bien, está presentado este programa en esta mañana de domingo aquí por Radio M. Estamos haciendo un nuevo Falta en Vido y estamos con invitados internacionales que tenemos el gusto de poder compartir esta mañana de domingo aquí, Luis. Sí, así es. Estamos con Gonzalo Berrón, cientista político. Él vive en San Pablo, trabaja en San Pablo y bueno, queríamos charlar con él acerca de esta situación política que conmueve a todo el continente y diría al mundo, ¿no? Porque la situación de Dilma, un país, Brasil, con tanta importancia geopolítica a nivel mundial, ¿no? Lo que ha sucedido es muy fuerte para toda Latinoamérica, sobre todo. Gracias, Gonzalo, por llegar hasta aquí y bueno, aprovechamos tu estadía en Santa Fe para charlar sobre este tema. Buenos días, Luis, Federico, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. La verdad que es un honra para mí poder compartir con ustedes alguna impresión, alguna idea de lo que está pasando allá en Brasil, porque sinceramente yo hace aproximadamente 15 años que vivo allá, soy santafesino, nací aquí, viví aquí hasta que fui a estudiar a otro lugar, y realmente lo que ha pasado allá y lo que está pasando allá es de un tenor muy importante para la sociedad brasileña, obviamente, y para toda la región, ¿no? ¿Cómo definirlo, Gonzalo? Porque es muy amplio, recién lo charlábamos fuera de micrófonos. Digamos, si uno tuviera que tener una visión general y después vamos por cuestiones particulares, ¿qué destacarías de la situación de Brasil hoy? ¿Cómo lo titularías al tema? Bueno, mi tendencia de cientista político no me permite salir de un análisis estructural, que es el siguiente. Esto aquí representa, al mismo tiempo que el suceso que lo que fue el suceso del ciclo del PT, de los movimientos sociales como el MST, el movimiento de trabajadores sin tierra, ¿no? La Central Única de los Trabajadores, todo el movimiento de la Iglesia progresista que al fin de los años 70 y comienzos de los 80 construyeron lo que al cabo de 30 años, o sea, en el 2000, comenzando el año 2000, tiene una victoria, una gran victoria política, y aplica todo un programa vinculado a lo que fue la construcción de sus ideas durante esos años, que con el liderazgo de Lula. Con, ¿no? El liderazgo de Lula, claro, que tiene que ver con lo que ellos llaman ampliación de la ciudadanía, ¿no? Que era incorporar a trabajadores, a mujeres, a poblaciones indígenas. La cuestión racial es muy fuerte, en términos de consumo, en términos de acceso a educación, salud, la eliminación de la pobreza y tal. Ese ciclo en el gobierno duró, lo que ustedes saben, 10, 12 años de éxito, con transformaciones importantísimas para el Brasil, pero transformaciones que al mismo tiempo generaron nuevas contradicciones, nuevas y viejas contradicciones en realidad. Las nuevas contradicciones venían de esas nuevas clases. Disculpame, como para dimensionarlo, hablas de grandes transformaciones. Estás hablando, por ejemplo, de la incorporación de millones de personas a la clase media, por ejemplo. Sí, de la movilidad social, que se llama, ¿no? O sea, personas que estaban en la pobreza, en los estratos inferiores de la sociedad, que tuvieron un acceso a nuevos estándares de consumo, nuevas condiciones salariales, laborales, y de ingreso, obviamente, claro. Entonces, toda esa camada nueva generó nuevas demandas al mismo tiempo, ¿no? Esas nuevas demandas se juntan con demandas de las clases medias, que habían sido clase media hasta entonces, que gozaban en Brasil de muchos privilegios, ¿no? Porque Brasil es una sociedad muy polarizada, y justamente lo que el PT hizo en esos años fue intentar morigerar, vamos a decir, moderar esa polarización. Bueno, ese ciclo que presentó al fin de 12 o 13 años esas contradicciones, o sea, como una tensión por izquierda y una tensión por derecha,
estalla a partir de 2013. No sé si ustedes se acuerdan de las movilizaciones de junio de 2013. Sí. Es interesante porque esas movilizaciones tienen un comienzo que son reivindicaciones progresistas, y las semanas siguientes se transforman en reivindicaciones más conservadoras, que, bueno, centró su ataque en la corrupción y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de 2013 esa tensión se vive fuertemente en el Brasil, y se inicia un proceso no de desestabilización, porque fue realizado dentro de las reglas democráticas, ¿no? De polarización, un poco lo que pasó aquí en Argentina, pero con otro raigambre, con otra estructura. Pero las partes más conservadoras, los sectores más conservadores comenzaron un ataque muy fuerte sobre el gobierno del PT, y personalizando en Lula y en Dilma y en el Partido de los Trabajadores, o demonizando a ese sector político, ¿no? Y ahí entra mucho las cuestiones de corrupción, ¿no? Ustedes deben haber oído hablar del aquí le dicen petrolao, allá le dicen lavallato. El lavallato son los lavaderos de autos que tienen ese ¿cómo le dicen acá? Sí, esa manguera a presión. La manguera a presión, eso. Esa es la lavallato. Hidrolavadora. Eso. Porque es el escándalo vinculado a la Petrobras que se descubre en una estación de servicio, ¿no? Bueno, y ese escándalo, claro, ahí comienza un juego entre... Ahora, disculpa que te interrumpa, Gonzalo, en un marco también donde confluyen, además del lavallato, como vos mencionás, bueno, una situación económica compleja en Brasil, con recesión, y también un marco internacional, ¿no? Que golpea también a Brasil. Son varios elementos que confluyen, además de las características propias del sistema político brasilero. Sí, exactamente. Ahí tenés razón, son varios problemas. Lo que pasa es que esos varios problemas se empiezan a manifestar en 2014, porque en el 2014, pese a todo, había pleno empleo, y no había grandes señales de recesión. Lo que sí había era una desaceleración, un crecimiento lento. Lo que pasa es que era un crecimiento lento con mucha incorporación social, o sea que el desempleo era prácticamente nulo, era 4%, que técnicamente se lo considera muy poco, es pleno empleo. Sí. Y fue por eso que Dilma ganó, porque el dispositivo conservador anti-Dilma, anti-PT ya estaba en marcha en aquella época. Y acá, por ejemplo, a nivel medios, sí, lo que sea muy fuerte es la revista Beija, la revista... No, por eso, el conglomerado, el conglomerado mediático conservador funcionó de mil maravillas, ¿no? Estadão, que es el diario del Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, que es una emisora hegemónica. Sería el Clarín de Brasil. Sí, sería más o menos eso, exactamente. Y ahí una cosa que fue interesante es que esa lavallato, allá en Brasil, el petrolao, tiene un equivalente al Mani Pulite de Italia, pero es el juez Moro, usted a lo mejor ya no ha oído hablar de él, Sergio Moro, que se transformó en un héroe nacional, se inspira explícitamente en el Mani Pulite, y opera a partir de la lógica que él aprendió de ese caso. Y él escribió un artículo en la década del 2000, o sea, hace 10 años aproximadamente, en el cual dice: hay que trabajar aliado con la prensa, hay que hacer filtraciones selectivas a la prensa para generar legitimidad en la opinión pública. Y bueno, y eso es lo que hizo, con el costo o con el precio que tuvo eso, que fue de generar un odio social nunca visto en Brasil en los últimos 40 años. Entonces, claro. Y eso realmente... Ese es el marco, digamos, el marco general donde sucede este juicio político. Eso. Vos hablabas de juicio político llevado adelante por el Congreso brasileño, por la Cámara de Diputados y el Senado. Hablabas de cierto respaldo institucional, sin embargo, por la información que llega aquí, las causales del juicio político son muy endebles o no encuadrarían en los términos que fija la ley, ¿no? No, exactamente. Por eso hay una caracterización
allá le dicen impeachment, ¿no?, el juicio político, como golpe de Estado por parte del campo petista plus, porque no es solamente el PT que están allí. Entonces se genera una polarización entre los que quieren el impeachment a toda costa, sin importarle si es legal o no, y el otro campo que defiende la democracia sin necesariamente defender al gobierno Dilma. Claro. Porque eso es claro, porque un dato que es fundamental aquí para tener en cuenta es que Dilma sube con una plataforma y gobierna o intenta gobernar con otra, que es la del campo opuesto. Entonces eso genera tensión dentro del propio campo popular, que yo lo llamo, ¿no? Sin embargo, Gonzalo, la figura de Lula da Silva aún sigue teniendo en este marco, ¿no?, de muchas contradicciones y de tensiones por la situación económica interna de Brasil, la situación internacional, la recesión internacional y por la propia disputa política, ¿no?, entre los distintos partidos hacia el interior de la coalición gobernante, pero también teniendo en cuenta lo que son los otros partidos de derecha en Brasil. Bueno, a pesar de eso, la figura de Lula da Silva sigue teniendo una alta adhesión, ¿no?, pensando en el futuro. Bueno, de Brasil. la oposición tiene total claridad sobre ese punto, al punto tal que ahora han logrado el primer paso, que es un impeachment, algunos llaman de golpe porque las bases legales, como tú dices, no es un crimen de responsabilidad, aquello por lo cual lo están juzgando, pero saben que el próximo paso es sacar a Lula de la competencia para las elecciones de 2018, ¿no? Claro. Entonces lo más probable es que lo metan preso. Esa es la idea de la derecha. Van a hacer todo lo posible para meterlo preso, porque esa sería la forma de sacarlo de la competencia. Juego, digamos. Obviamente lo van a sacar del juego y lo van a martirizar, o sea, lo van a transformar en un mártir del campo popular, posiblemente, si hacen eso. Claro. Pero es muy probable que lo hagan, porque si hay una cosa aquí que llama la atención por lo violento, por lo obsceno y tal, es usted aquí lo han visto en vivo a la votación del impeachment y se habrán dado cuenta, muy violenta, muy rasa en cuanto al nivel. Parecía un circo, aquello parecía un programa de televisión en vivo que los participantes saludan a sus parientes, saludan a su tío, a su mamá para justificar el voto. O sea, una cosa muy burda, que pegó muy mal, por cierto, en la sociedad brasilera. Pegó muy mal. Porque inclusive los que quieren el impeachment se sintieron avergonzados con aquello. Claro. Y realmente fue una vergüenza internacional. Y eso te iba a decir, Gonzalo, porque hasta la OEA, la Organización de Estados Americanos, que históricamente ha estado ligada a Estados Unidos, ¿no? Sí. Es como que la OEA ha sido un... No, y después lo condenó, digo, la OEA condena este juicio político, que hay que aclarar por qué se la condena a Dilma, ¿no?, que es realmente irrisoria se la condena por, allá se denominan pedaladas fiscales, o sea, por maniobras contables, para cerrar el presupuesto. O sea, sacó dinero como si fuese aquí, vamos a suponer que tuviésemos un banco de desarrollo aquí en Argentina. Es como que le hubiese pedido plata al banco de desarrollo para tapar un agujero contable. Solo que eso no es que ella lo inventó. Eso es una práctica que es habitual. De hecho, hay cálculos que dicen que si se aplica ese mismo criterio a los gobiernos provinciales, que se llaman estados allá, habría que tirar como 18 gobernadores. Sí, además el antecedente de Fernando Henrique Cardoso, que también usó las mismas prácticas cuando siendo presidente, ¿no? Gonzalo, bueno, final abierto para lo que sucede en Brasil, los movimientos sociales muy fuertes. En realidad, solo para concluir, quiero decir que lo más probable es que el impeachment siga, porque en el Senado va a ganar esa posición, y que tengamos un gobierno que va a ser considerado ilegítimo por gran parte del espectro político del campo popular, que yo denomino, con medidas muy conservadoras,
hasta el comienzo del 2018, que se va a configurar como el nuevo escenario de elecciones, y ahí hay que ver lo que pasa, sobre todo si vuelve o no Lula, o cómo se recompone el campo popular, y quién va a ser el candidato por el campo conservador. Esperemos que no haya de por medio represión, Gonzalo, porque supuestamente va a haber muchísimas movilizaciones sociales. Gracias, Gonzalo. Te queremos agradecer. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir. Lo tenemos ya preparado en cualquier momento, y lo invitamos a Gonzalo que se pueda aprender con el momento tanguero que se viene a continuación en este Falta en Vivo. Gracias, Gonzalo. Gracias. Seguimos en Falta en Vivo, estamos haciendo la mañana de domingo aquí en Radio M.